Creo que tras el último video de la asimilación demoníaca debí aprender que no debo hacer este tipo de cosas. Pero no. Pues ese. Antes de comenzar, quiero aclarar lo que siempre digo cada vez que hago un vídeo de este estilo. Yo soy un fanático de Black Clover. Durante todo el tiempo que ha tenido este canal he alabado muchísimos aspectos de la serie. Tengo videos hablando excelentemente de los personajes, de los power-ups, de los arcos, pero precisamente por dedicarle tantísimo tiempo y videos a cosas buenas es bastante normal que me quedaran algunos detalles negativos los cuales no he dado. Así que Roberto, baja ese palo, esto no significa que yo sea hater de la serie. Para mi suerte, a diferencia del video de la asimilación, este sí que es un tema que muchos han hablado y aunque no todos están de acuerdo, de todas formas sí que he visto a gente quejándose de lo mismo. Así que como pudieron ver en el título, hoy voy a hablar de los supuestos villanos principales que estamos viendo en el arco actual de Black Clover. Y el cómo yo les tenía fe a la mayoría y terminaron por ser unos vende humo con V de Vanica. Y sí, hago la aclaración de siempre porque aunque debería ser algo completamente obvio, de todas formas ya sé que va a venir a quejarse alguien en los comentarios de esto. Estoy perfectamente consciente de que el arco de la Triada Oscura todavía no se ha terminado, y que debido a esto, cualquiera de estos tres personajes en algún momento me pueden dar un giro tremendo y cerrarme la boca completamente, y les aseguro que si es así me van a ver viniendo aquí a corregirme a mí mismo. Pero esto es tomando en cuenta lo que ha pasado hasta ahora, hasta la fecha de creado este video, y también por supuesto el hecho de que este arco ya parece ir hacia su final poco a poco. Así que sin más, ¿cuál es exactamente mi problema con la Triada? Como ustedes sabrán, estos tres personajes se nos presentaron de manera bastante curiosa. Actualmente una de las cosas por las que mucha gente los quiere defender es porque ellos jamás se vieron como los villanos principales, sino que solamente iban a ser los que nos trajeran a los demonios. Pero este argumento me parece tremendamente inútil si recordamos realmente cómo fueron sus capítulos de introducción. A los personajes se les da un misticismo tremendo, sobre todo a Dante, del cual no vemos casi absolutamente nada, y nos traen escenas del nivel de Luke temblando y diciendo que por primera vez él no se quiere enfrentar a alguien. Cuando me pones este tipo de escenas es normal que el espectador capte que estamos hablando de gente peligrosa a la que deberíamos temer y con la cual seguramente los protagonistas van a tener problemas. Y por lo menos durante la primera mitad sí cumplieron esto. Tanto Dante como Vanica como Zenon demostraron ser auténticos monstruos en sus peleas respectivas. Contra Vanica se confiaron de que Noel y Loropechik iban a poder y claramente no funcionó. Zenon literalmente se lo metió con todo y hueso a Juno, y Dante se enfrentó y por poco vence a la Orden de los Toros Negros entera él solo. Ya hablaremos luego del resultado de esa pelea, ¿no? Pero bueno, entonces, si al final la serie te plantea que son tipos extremadamente poderosos y efectivamente demostraron estar a una escala muy superior, ¿cuál es el problema? Pues bueno, precisamente por ser tres personajes bastante distintos el uno del otro, también tienen tres fallos muy distintos el uno del otro. Así que, ¿por qué no comenzamos con Vanica primero? Desde siempre supe que esta tipa tenía una tanda de fanáticos bastante grande, cosa que si no es porque tiene buenos píxeles entonces no lo entiendo. Ojo, respeto que te guste, a mí personalmente me gustó Himiko cuando vivo con Ojiro por primera vez y todavía no conocía bien el contexto de Yandere, pero después de las 50 niñas locas me cansé. Pero como siempre digo, la personalidad estereotipada no me parece para nada un motivo por el cual podamos decir que un villano o un personaje en general es malo. Hasta Noel, Finral, Yami o Magna tienen personalidades tremendamente clichés, pero que aún así me parecen de grandes personajes. El problema con Vanica en este caso es que durante mucho tiempo nos presentaron una rivalidad tanto con Loropechika como con Noel, la cual permitía que nos interesáramos más en el personaje. Rivalidad que quizás se pudo ver un poquito más opacada cuando metíamos a Mejikul en la ocasión, pero de todas formas no era tan grave. Tener a dos personajes compartiendo esa rivalidad por aspectos diferentes podía funcionar perfectamente. El problema es que no lo hace. Mejikul es posiblemente el demonio que más relación tiene con algún personaje principal y que más historia se le da en este sentido, cosa que obviamente sería buena, estás profundizando en ese tema. El problema es que al demonio se le da tantísimo protagonismo por ser a fin de cuentas la que importa en la historia de Noel, que dejan poco a poco a Vanica como un títere que el demonio usó únicamente para sus objetivos y anulan mucha parte del enfrentamiento anterior donde sí se había desarrollado esa rivalidad. Repito, sí, yo sé que la relevante de este conflicto es Mejikula, y es que ahí está el tema. Este tipa literalmente aparece y acaba completamente con Vanica. Hace que todas las decisiones importantes que pudieron haber en esa historia fueran por su parte y por lo tanto la anula totalmente y encima la saca de la ecuación de manera permanente, o tal parece. Todo para después morirse en esa pelea.
Por lo cual, al final nos quedamos sin una personaje, la cual tampoco me había demostrado nada porque resulta que absolutamente todo lo que había hecho era de su demonio y no de ella. Aunque ojo, no estoy diciendo que la Loli demonio sea mala personaje, ya hablaremos de ella más a profundidad cuando tratemos su pelea con Noel por individual en otro video. Pero por el lado de su marioneta personal, esto era todo lo que tenía que decir, así que Chayanne, sigues tú. Dante sí, nunca me ha gustado. En el caso de Vanica, aunque he dicho cosas malas anteriormente desde que la vi por primera vez en el anime, de todas formas mi opinión no era tanto así. Pero en el caso de Dante sí me ha dado un repelús en cualquier escena que aparezca después de su presentación, que es así que me gustó. El personaje se nos presenta como uno que toma ciertas decisiones en la triada, sus hermanos le tienen respeto y claramente lo obedecen aunque sea en un mínimo aspecto. Sí se demuestra que es alguien confiado y esto está bien, es una parte de la personalidad del personaje. Y tener este tipo de fallos obviamente no son malos narrativamente, si bien, repito, es algo muy típico que los villanos suelen ser confiados, igual si lo desarrollaras con más cosas está bien porque le da más profundidad y hace que no simplemente sea un tipo fuerte en todos los sentidos. El problema es que Dante no tiene otro aspecto. El personaje no tiene nada con lo que contrastar, solamente es un confiado que cuando no le salen las cosas como quiere se desespera y se vuelve loco. Súmala a esto que esta misma confianza lo hace tomar decisiones pésimas, como por ejemplo no haber llevado ningún tipo de ayuda cuando sus otros dos compañeros sí que lo hicieron, provocando que irónicamente este tipo me parece el peor para ser un líder de los tres. No tengo ningún problema con que el ser presumido y confiarse es una parte de su gracia, pero solamente si me lo estás justificando con algo. Y esto no se hace, por lo que Dante tiene presencia a primera vista, pero si no lo analizas bien es plano y aburrido. Si algo le tengo que dar a favor es que este tipo rompió una de mis reglas, porque yo normalmente digo que para que una pelea sea tremendamente buena, naturalmente tienes que tener a dos personajes que funcionen peleando entre sí. Y con tantas quejas sobre este tipo, nos dio dos peleas las cuales me parecen de las mejores de toda la obra. Y si bien el Magna contra Dante siendo la segunda me parece una maravilla de enfrentamiento, me lo parece por méritos de Magna, no de Dante, ya que esta pelea fue lo que me terminó de confirmar que no tenía ningún arreglo. Literalmente todos los toros negros te acaban de sorprender un montón de veces seguidas, inclusive un tipo que no tenía magia termina por ser un portador demoníaco. Otros toros tenían magias desconocidas que casi resucitaron un tipo y la otra tenía un gatito el cual hasta tú quisiste porque te diste cuenta de lo roto que estaba. Y cuando te presentan al toro que faltaba, te confías de que te dé el primer ataque primero sin hacer absolutamente nada al respecto. Por lo cual me terminas de demostrar que no solamente eras un personaje plano, sino que lo eres todavía más porque no tienes capacidad para desarrollarte. Porque sí, a la par que los protagonistas tienen que aprender cosas de sus enfrentamientos, los villanos también deberían hacerlo. Así que sin más, ¿por qué no hablamos del único al que de verdad le tenía una fe tremenda? Y de paso, del que sí tengo que hablar un par de cosas buenas. Si bien no es muy difícil, Zenon terminó siendo el mejor miembro de la triada por una paliza tremenda. Si bien se nos presenta el pasado de los tres, los otros dos ya tenían personalidades muy parecidas a las de ahora en dicho pasado, y Zenon es el único en el cual se toma la molestia de darnos más profundidad en cómo se volvió la persona que es ahora, dándonos a entender que esta es una persona con ideales muy parecidos a los de Yuno y Asta, solo que claro, él tiene una versión 1000 veces más radical de los mismos por el contexto en el que se tuvo que criar, cosa que ayuda no solamente a entender a su familia, sino también al reino en el que creció a diferencia del trébol. Su amigo era un Asta el cual no tuvo tanta suerte, jamás tuvo antimagia, no tuvo una manera de defenderse, y por esto mismo Zenon acaba entendiendo que los débiles no pueden hacer absolutamente nada y lo deja todo por tener poder el cual lo acaba convirtiendo en un auténtico demonio. Su pelea en mi opinión iba bastante bien, le daba buenos paralelismos, tuvimos la intervención de ciertos personajes como Finral o Langris para que se entienda que están batallando más en vencer. Y si bien la gente se quejó de que Yuno recibiera tantísimos power-ups y habilidades en una misma pelea, igualmente si quieren ver mi opinión más a profundidad de esto tienen este video en el cual digo por qué, por lo menos yo no lo considero tan mal. Siendo así, teniendo una personalidad que a mí me gusta mucho porque era el único que de verdad parecía que se estaba tomando en serio su plan desde el principio, haciendo directamente su trabajo en el amanecer dorado, yendo a salvar a Dante y asegurándose de que pudiera cumplir su misión, cosa que de nuevo ya conociendo este pasado podemos entender mucho mejor porque es obvio que a él le importe más que a nadie, y además motivos muy
muy claros por los cuales hace lo que hace, este es el único de la triada el cual yo no puedo decir honestamente que sea un mal antagonista. Si tuviera que dar una queja sería que a mi parecer su batalla con Yuno, si bien fue buena y la alabé cuando apenas iba a mitades, igual me pareció que acabó de manera un poquito rápida y anticlimática, acabando por vencer a Zenon muy de repente, de una forma que me pareció incluso sosa y con la cual sí que voy a tener problemas si ya no lo volvemos a ver en ningún capítulo futuro. Pero en mi opinión, un argumento como es anticlimático es demasiado subjetivo, depende mucho de las perspectivas y por lo tanto no lo puedo dar como un hecho a diferencia de lo demás que di, que igual no es una verdad, es mi opinión, pero por lo menos yo creo que tengo argumentos que fueron los que di. Por lo que con todo esto vamos a llegar a una conclusión. Al final la triada me parecieron antagonistas que cayeron en errores los cuales los hicieron verse bastante opacados por los que seguramente sean los verdaderos villanos del arco, los demonios, causando que sorpresivamente, porque eran de tremenda importancia en la primera parte del arco, en la actualidad ya no los podemos ver tanto e inclusive la mayoría de la gente dejó de hablar completamente de ellos. Obviamente este es otro problema de tener un enemigo muchísimo más grande que tenía que llegar en algún momento, pero de todas formas sí creo que si no querías que estos se olvidaran, tenías un montón de formas de hacerlo porque lo demostraste con Zenon, personaje que aún con sus errores o con un final apresurado de todas formas puedo considerar que lo hizo bien y que fue destacable dentro de este grupo. Pero recuerda que al final del día esto es solamente mi opinión y yo no tengo ningún problema con que tú tengas otra radicalmente opuesta, por lo cual si ese es el caso o si opinas lo que yo pero quieres agregar algo, recuerda que me lo puedes dejar en los comentarios y yo estaré gustoso de leerlo. Y ya por último recuerda que si este video te gustó te puedes suscribir en el botón de aquí abajo, además de activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Sin embargo a veces por rebelde y no te notifica, por lo cual también te recomendaría que me sigas en mi Twitter para que te enteres de absolutamente todas mis novedades, como por ejemplo de los videos de mi canal secundario o de mis directos en Twitch, por lo cual tienes absolutamente todos los links en la descripción. Y ahora sí, duerman bien, cómanse sus verduras, tomen mucha agua y nunca dejen de sonreír. Yo soy Jess y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Shine my wrist and go like sha sha sha, sha sha sha.